Buenas tardes, buenas tardes a todos, sean bienvenidos a una actividad más, a una clase más de la materia pues, de tecnología de la información. Tengo entonces aquí en lista para verificar 1, 2, 3, 4. Dice que tengo a Polonio Dutari, Ariadne Mariano, Cristal Barría, Daisuri Ramos, Nitsuri. ¿Daisuri o Nitsuri? A ver. Nitsuri, profesor. Nitsuri Ramos. Ok. Nitsuri, usted me mandó el taller número 1. Sí. Tengo un asterisco. Ahora también escríbame a las 4 en puntito por ahí a mi celular. Necesito verificar ese taller que no le tengo evaluación aquí, no sé por algo, no sé si será algo de imagen o algo, pero para que sepa, pues. Nitsuri, Ok. Taliani González. Muy bien, entonces compartimos pantalla para dar inicio entonces a la clase. Vamos a ver si alguien entonces me colabora allí con la diapositiva, por favor. Cuando te despiertas, tienes dos opciones: regresar a dormir y soñar tus sueños, o levantarte y alcanzarlos. Muy bien. ¿Qué comentarios tenemos sobre esa reflexión? A ver. O sobre ese texto. A ver, ¿algún comentario, muchachos? A ver. O no dicen nada, esos renglones, esos 6 renglones no tienen ningún mensaje. ¿Qué mensaje nos da? Bueno, ahí en este mensaje nos dice que al levantarnos, pues, al despertarnos, nuestra primera opción es regresar a dormir, o sea, no hacer nada, o levantarnos y alcanzar nuestros sueños que hemos soñado, pues. Ajá. Entonces, tenemos el 50%. ¿Cuál es ese 50%? Tener el sueño de alcanzar algo. Y el otro 50% que es sumamente importante es levantarse, porque sola acostado no lo vamos a poder lograr. Entonces hay que levantarse, centrarse en lo que queremos en la vida y alcanzar ese sueño que tanto anhelamos. Muy bien, gracias. Ok, seguimos entonces, ¿verdad?, con los conceptos básicos de base de datos. Vamos entonces a ver allí, si recordamos, primero vamos a hacer una pequeña revisión sobre lo que dimos la última clase. ¿Qué hablamos la última clase? A ver, ¿de qué estuvimos hablando? A ver, alguien que haya tomado apuntes, ¿qué vimos la clase anterior a la docencia? A ver, ¿qué dimos? ¿Qué tema tratamos? Hablamos. Los sistemas gestores de base de datos. Sistemas gestores de base de datos. Muy bien. Hoy seguimos entonces con este tema, ¿verdad? Primero, conceptos básicos, ¿verdad?, de una base de datos. Dice que una base de datos está compuesta de archivos. ¿Cuál será el archivo dentro de este recuadro blanco que yo tengo aquí? ¿Cómo se llama ese archivo? A ver, muchachos. Clientes.
ese archivo se llama clientes. Clientes. ¿Cuáles serán los registros de ese archivo? El dinero. Registro. Ajá, o sea, es correcto. O sea, los datos que aparecen que aquí, mira, ¿ves? Al lado de Juan Pérez dice 20 y 500. Al lado de Ana Galván dice 28 y 1000. Al lado de José Morán dice 30 y 150. De estos datos, de este registro que se muestra aquí, ¿todo es dinero? ¿Qué dicen ustedes? Según el dato que se muestra ahí. ¿Todo es dinero? No. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 20 no se sabe si sean 20 artículos que el Señor llevó, no se sabe si sean 20 libras de arroz que el Señor llevó, no se sabe si Ana Galván llevó 28 pares de chancletas, no se sabe si José Mora llevó 30 paquetes de sal. Entonces, no necesariamente todos los registros tienen que ver con dinero. Tienen que ver con unidades, tienen que ver con datos, tienen que ver con información. Hacia allá se enfoca lo que es la parte del registro. Y por último, tenemos los campos. ¿Qué son los campos? Los campos son, más que todo, la persona, miren eso, campo. ¿Cuál es el campo dentro de este archivo? Juan Pérez, Ana Albán y José Mora. Esos tres campos son los de este archivo de clientes. Los registros que se hicieron dentro de este archivo llamado clientes son 20, 28, 30, 500, 1000 y 1500. ¿Verdad? Ese es un registro. ¿Okay? Esos serían entonces los conceptos básicos de lo que es una base de datos. Cualquier pregunta, muchachos, no pueden levantar la mano porque no los veo. Solamente active su micrófono y pregúntenme la inquietud que tengo. Dentro de los niveles de abstracción en una base de datos, vemos lo que es el nivel conceptual, el nivel interno o físico, ¿ya? Dentro de ellos, ¿verdad? Más que todo se muestra el nivel de abstracción. ¿Qué significa un nivel de abstracción? O sea, la forma como yo, el direccionamiento que yo le voy a dar a ese dato, a esa base de datos. Y puede ser un nivel externo o de visión. ¿De visión qué quiere decir? Bueno, la forma como yo voy a manejar mi base de datos. La estructura, el diseño, el color, la forma, ¿verdad? A eso se refiere el nivel de abstracción. Muy bien. Seguimos entonces con los subsistemas de un sistema de administrador de base de datos. A ver, ¿quién me lee por favor allí? A ver. 2, 4, dice que tenemos a 6 en la sala. ¿Alguno que me lea? 6 quiere decir que cada uno puede irme leyendo. Todos leen y nuevamente pasamos al primero para que todos participen. A ver. A ver, usuario de aplicación. ¿Quién habla? A ver, perdón un momentito. ¿Quién está hablando? Cristal. Cristal. Pues te voy a marcar aquí que ya usted no me habla más. Quiero escucharlo a todos, muchachos, a todos. Participación en clase. Dele. Usuario de aplicación. Herramienta de definición. Interfase de procesamiento. Desarrollo de aplicaciones. Diccionario de datos. Motor núcleo. DBMS. Y ISO. Muy bien, gracias, Cristal. Dentro de un sistema de administración de base de datos, aparece una figura, aparece en el escenario un actor llamado usuario de aplicación. Este usuario de aplicación
se enfoca en 4 aspectos importantes dentro de una base de datos. ¿Ya? Este se refiere a las herramientas de definición. Herramientas de definición. En este aspecto nos enfocamos, ¿verdad?, específicamente a lo que es cómo yo voy, la herramienta que tengo a mano, qué tipo de herramienta yo tengo disponible para definir mi base de datos. ¿Con qué cuento? ¿Qué tipo de hardware? ¿Qué tipo de software tengo para crear mi base de datos? Por ejemplo, ahora mismo, una base de datos o un software que usted puede utilizar gratuitamente dentro del paquete de Office es el Access. El Access es sumamente sencillo para utilizar. El taller que tenemos, el número 3, es crear 3 tablas en el programa Access. Esta es una aplicación, un software que viene incluido dentro del paquete de Office. Entonces, en este caso, herramientas de definición de la base de datos o de la tabla, tenemos Access. Pero como Access hay muchos, algunos con licencia paga, otras con licencia gratuita, otras con licencias que nada más pues te dan a prueba un mes, pero de igual manera pues usted le puede resolver momentáneamente. De ahí entonces entramos a lo que es la interfaz del procesamiento. ¿Qué es la interfaz? La interfaz es todo lo que es lo que me va a aparecer en mi pantalla para crear mi base de datos. Todos los iconos que se muestran en la base de datos, que se muestran en la pantalla, de tal forma que yo pueda accesar, de tal forma que yo pueda ingresar datos a mi base de datos. ¿Ok? La interfaz quiere decir a donde yo puedo llegar. Por ejemplo, cuando usted abre su programa Word, usted se va a antes de entrar a Word, para usted entrar a Word tiene que buscar el icono por allá por inicio. Para usted llegar a inicio, a usted le muestra una interfaz. La computadora te muestra una interfaz y te muestra los diferentes canales para usted abrir el programa de Word, Excel, PowerPoint o cualquier tipo de aplicación. Eso que se muestra al frente, su escritorio, eso es lo que se conoce como interfaz. Eso que se muestra cuando usted abre Microsoft Word, cada uno de los iconos, inicio, insertar, tablas, todo eso de manera general es lo que se conoce como la interfaz. Pero específicamente a base de datos, a un sistema, ¿verdad?, gestor o un sistema de administración de base de datos, la interfaz de procesamiento sería entonces cómo yo voy a ingresar a mi base de datos para procesar la información. Y ahí el tercero se conoce como desarrollo de aplicaciones. La creación de un programa también se le conoce como aplicaciones. La creación de un sistema informático de una base de datos se conoce también como aplicaciones. El software se conoce como aplicaciones. ¿Qué software yo voy a utilizar para crear mi base de datos? ¿Qué software yo voy a utilizar para resolver el almacenamiento de la base de datos de una empresa? Hay empresas que se dedican exclusivamente a crear bases de datos, a crear software para diferentes empresas. Por ejemplo, los bancos utilizan algunas bases de datos, algunos software que ya vienen diseñados exclusivamente para los bancos. Pero hay aspectos básicos que se manejan dentro de un banco y de una base de datos de un banco. Pero las políticas de cada uno de ellos, ellos se tienen que ajustar a la superintendencia de bancos. Algunas actividades son parecidas entre bancos, entre cada uno de ellos, pero de igual manera el software que viene diseñado para ellos, entonces lo adecúan a las necesidades del banco. De igual manera hay empresas que se encargan de hacer diferentes tipos de aplicaciones de base de datos y de software y demás para las empresas que tienen diferentes actividades, ¿verdad?
Entonces, en ese aspecto, pues, depende de la actividad de la empresa. Asimismo, entonces, se utiliza la aplicación adecuada. Y por último, hay algo que se llama, aparece algo que se llama diccionario de datos. ¿Qué es un diccionario de datos? Un diccionario de datos se le conoce también como manual de usuario. Dentro de las empresas existen los manuales de usuario o un diccionario de datos. ¿Por qué? Porque en determinado momento la persona que maneja la base de datos, si en algún momento llega a tener algún problema en la base de datos, existe un manual, algo en el que usted pueda llegar allá y identificar de qué forma y puedes arreglar algún problema que tenga tu base de datos. Por ejemplo, hay bases de datos que se manejan solamente con códigos, con nomenclaturas, pero si usted no sabe, es el jefe, el gestor de base de datos, el jefe de la base de datos, el jefe que creó la base de datos, no se encuentra disponible, o no es el que haya creado la base de datos, sino la persona que capacitó la empresa que vendió el software. Si esa persona no se encuentra disponible, la empresa que distribuyó el software tiene que tener a mano un manual de usuario, tiene que tener a mano un diccionario de datos. ¿Para qué? Para resolver en determinado momento cualquier dificultad en ausencia del jefe que administra la base de datos. Entonces, esos aspectos son importantes, pues que se deben manejar dentro de una base de datos. De igual manera, entonces, ambas directrices, herramienta, interfaz, desarrollo y diccionario, entran a lo que es la parte lógica, ¿verdad? La parte lógica, entran a lo que es la parte de entrada física. El motor del núcleo y el sistema gestor de base de datos, ambos dependen directamente del sistema operativo que funciona dentro de esta computadora, dentro de este sistema informático. Dice que son las 2:30 y pues ya yo empecé mi clase. Yo no puedo aceptar a nadie ahora mismo en mi clase. Así es que yo tengo que seguir acá pues por respeto a todos los que llegaron a tiempo. Vamos a ver entonces alguien que no sea Cristal, que me lea por favor ahí a ver qué significará eso. A ver, muchachos. Vamos a ver. Intercambio de datos, independencia de datos, características y objetos de la base de datos, minimizar redundancia. Muy bien. ¿Quién habla? Dice Ramos. Ok, Ramos, adelante. Dice data, aplicación contable, aplicación financiera, aplicación administración. Dice, se cambian las aplicaciones y no se afecta la data. Gracias, Nixuri. Muy bien. Características y objetos de los DBMS. Dice que las características de un sistema gestor o sistema manejador de base de datos se enfoca en 3 aspectos importantes. Independencia de datos. ¿Qué significa independencia de datos? Que cada dato tiene que estar independiente del proceso que se haga en otro departamento. O sea, cada dato no debe depender, la información no debe depender de otra. Una base de datos tiene que manejar datos únicos, datos concretos, ¿verdad? Cambio de datos. Va a haber algún tipo de cambio de datos, va a haber algún tipo de modificación de datos, va a haber algún tipo de manejo de cambio dentro de los datos de una base de datos. Y todo eso se hace en base a qué? A que se debe minimizar la redundancia, ¿verdad? No puede ser que dentro de una factura te vayan a aparecer, en la definición de esa base de datos, te vaya a aparecer 2 renglones que al final del camino, con una sola palabra, lo indica todo. Entonces, no puedes estar redundando sobre la misma situación, sobre la misma problemática, sobre
sobre el mismo dato. Entonces, en ese caso, se debe minimizar lo más que se pueda. De ahí, entonces, aparece lo que se conoce como data. Dice que data se enfoca a 3 aspectos importantes dentro de una empresa, que es el aspecto contable, financiero y administración. Todo lo que es la data, si usted hace algún tipo de cambio dentro de su sistema informático, si usted hace algún tipo de cambio dentro de las aplicaciones, usted lo puede hacer sin ningún tipo de problema para no afectar la data. ¿La data qué significa? Datos del sistema. No es data de celular, ni data de internet, ni data de acceso a internet dentro de un celular. Cuando hablamos de data, significa datos que maneja internamente, ¿verdad?, un sistema informático, datos que se manejan internamente. Y todos estos datos, lógicamente, están relacionados a lo que es la base fundamental de toda empresa, ¿verdad?, que se apoya en los 3 aspectos importantes: contabilidad, contable, financiera y el de aplicación. Muy bien. Seguimos entonces. A ver, alguien que no sea las 2 compañeras que me leyeron, por favor. Vamos a ver. Integridad de datos. Ajá. Integridad de datos, tipo de datos, valores de claves, validación, integridad de referencial y valor de datos. ¿Quién me habló? Camarena. Muy bien, Katie Camarena, gracias. Cuando hablamos de integridad de datos, quiere decir que los datos tienen que ser veraces. No puede haber datos falsos. ¿Por qué? Porque las empresas, más que todo, se enfocan a que las tomas de decisiones tienen que hacerse sobre datos reales. Entonces, en este caso, cada uno de ellos tiene que hacerse, pues, lo más veraz posible, lo más íntegro posible, ¿ya? Y ahí entonces parten lo que son los tipos de datos. En este caso, pues, sería valores claves, validación, integridad referencial y valor de cada uno de esos datos. Valores claves, o sea, cómo yo lo voy a hacer, de qué manera, que mi base de datos sea diseñada con el mayor entendimiento posible, lo más claro posible, que los datos sean manejados de manera real. ¿Okay? Entonces, en ese aspecto, pues, hay que tener mucho cuidado ahí en ese caso. ¿Para qué? Para que el dato que yo maneje sea íntegro, sea veraz, sea confiable, más que todo. Muy bien. Seguimos. A ver. Control de la circunferencia. O simultaneidad. Correcto. Granularidad. Tabla de archivo. Cliente. Nombre, dirección. El nombre Juan. Dirección Sauce. Registro, bloqueo. Así es. Muy bien. Entonces, ¿quién me habló? ¿Daliani o Ivette? Daliani. Daliani. Gracias, Daliani. Entonces, ahí estamos hablando entonces de una pequeña tabla llamada archivo. Y les pregunto, ¿cuántas columnas y cuántas filas tiene ese archivo? Esa tabla archivo, ¿cuántas columnas y cuántas filas tiene? 2. ¿2 qué? 2 columnas. 2 columnas y 2 filas. Es correcto, muy bien. 2 columnas y 2 filas. Dice que esa es una tabla archivo que en este caso, pues, maneja un cliente. Y ese cliente, los únicos
campos que tengo de ese cliente, los únicos campos, o los únicos datos de ese cliente es nombre y dirección. Nombre, Juan. La dirección, Sauce. ¿Ya? Los datos que yo le vaya ingresando o que yo le ingrese a este cliente, los datos que le vaya ingresando se conocen como registro. Las salidas que yo le ingrese a este cliente se conocen como registro, ¿ya? Cualquier información adicional que yo le ingrese a este señor, a este cliente, se conoce como registro. Cualquier información. Y esa información es un dato. Por ejemplo, cédula. Yo le puedo ingresar a ese cliente otro campo allí que diga cédula. Ah, ese es otro campo. Y al ingresarle el número de cédula y que salga la información de este señor, entonces sería lo que se conoce como registro. Como registro. ¿Ok? Seguimos entonces. A ver, seguimos. A ver. Los que hacen falta, por favor. Participación en clase. Bien, les hago esta pregunta antes de pasar a la lectura. Para ustedes, ¿qué será un ciclo de vida? A ver, muchachos, ¿qué será para ustedes un ciclo de vida? Alguien que tenga una idea de repente, pues no importa que la comparta con nosotros. ¿Qué será un ciclo de vida? Bueno, para mí es como el desarrollo o los pasos a desarrollar de las diferentes trabajos, como por ejemplo el ciclo de vida de las bases de datos o de las operaciones sería como los pasos a seguir para desarrollar dicha acción. Acción, ajá. ¿Quién habló? ¿Cristal? ¿O no? A ver. No, Ramos. Ramos, te hago una consulta. ¿En algún momento usted ha desarrollado algún proyecto? ¿Algún proyecto personal? Algo que de repente usted tenía una idea y lo logró, lo está logrando, o va a mediasta, o lo piensa desarrollar. ¿Sí o no? No, pero tengo algunas ideas. Ah, entonces hacia allá vamos. Esas ideas que usted me habla se conoce como planificación del proyecto. No hay nada concreto, pero la idea, ¿sí o no? Sí, profesor. Correcto, tienes la idea. Estás planificando tu proyecto. Quiere decir que hay que empezar por algo. Así funciona la base de datos. Nada dentro de una empresa, nadie va a aparecer con la varita mágica y va a decir, aquí está la base de datos. Cuando hablamos de un ciclo de vida, quiere decir de algo que inicia, lleva un proceso y debe terminar. Inicia, lleva un proceso y termina. Empezamos primero, ¿verdad?, con lo que es la parte de planificación del proyecto. Planificar lo que yo quiero hacer, ¿verdad? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? Definición del sistema. ¿Qué me ofrece el sistema? ¿Qué tengo disponible ahora mismo para desarrollar ese proyecto de esa base de datos? Debo recoger información, debo analizar la información que requiere para este tipo de operaciones. Diseño de la base de datos, ¿cómo la voy a diseñar? ¿Cómo la voy a crear? ¿Qué le voy a
accesar, qué debe tener. Selección del sistema gestor de base de datos o el DBMS, ¿verdad? ¿A quién voy a colocar? ¿Qué experiencia tiene esa persona manejando base de datos? Diseño de la aplicación, ¿cuál va a ser el diseño? ¿Cómo lo voy a elaborar? ¿De qué manera? ¿Cuándo? ¿Cómo y dónde? Se crea entonces algo que se conoce como el prototipo. Prototipo es como especie de una aplicación, no sería ficticiamente, sino pues ya creada, pero sin resultados concretos, ya que toda base de datos te trabaja con datos que usted va a ingresarle, pero no vas a obtener una salida porque no has puesto en marcha el prototipo, no has puesto en marcha el proyecto, no sabes si van a mandar errores, ¿verdad? Por ejemplo, hay empresas que montan su base de datos, pero antes de montar una base de datos, se cercioran de que todo el proceso esté funcionando correctamente y nunca olvidan la base de datos anterior, la base de datos que ellos están utilizando. Cuando ellos están seguros que la base de datos que quieren montar funciona de manera perfecta, de manera correcta, con toda la salida, entonces hacen el vaciado de la base de datos. En caso contrario, no lo hacen porque pueden perder información y no saben el comportamiento de la base de datos nueva que está queriendo implementar. Viene entonces otro punto que es la implementación. Cuando se ha cumplido la planificación, definición, recolección, diseño, selección, diseño de aplicación y el prototipo viene ahora sí. Ahora sí, vamos a implementarla. Vamos a ver cómo lo va entonces con la implementación de la base de datos, qué errores manda, qué hay que mejorar. Después de implementar la base de datos, entonces vamos a cargarla con los archivos, con los datos, con la información, con todo lo que maneja la base de datos, de tal forma que no nos mande errores. Y si manda errores, bienvenido sea. Cuando manda errores, ya lo ponemos, pasamos al punto que dice prueba. Tenemos la implementación, cargamos los datos, ahora sí, manos a la obra, a probarla, ahora sí, prueba con ella. Y por último, ¿verdad? Sale un punto que pues comúnmente se le conoce como el mantenimiento, ¿verdad? Todo equipo informático, ¿verdad? Desde un vehículo, una bicicleta, la nevera, la estufa, todo requiere de un mantenimiento. Una base de datos requiere de un mantenimiento. ¿Y a qué se refiere la parte de mantenimiento? Errores comunes que te manda una base de datos, ¿ya? Errores que se van a ir mejorando y que se van a ir depurando a medida que usted utiliza su base de datos o la implementa de forma definitiva dentro de la empresa. Muy bien, consideraciones finales de la base de datos. A ver, alguien que me ayude. A ver. A ver, muchachos, participación de lo que hacen falta. Estamos en la recta final. Se me acabaron los participantes. Dice que consideraciones finales de una base de datos es un almacén que nos permite guardar grandes cantidades de información de forma organizada o de manera organizada para que luego podamos encontrar esa información y utilizarla fácilmente. ¿Okay? Eso me ayuda a tener una base de datos actualizada, una base de datos organizada, una base de datos accesible, de tal forma que pueda llegar a ella de manera rápida.
El término de base de datos fue escuchado por primera vez en el año 63 en un simposio que se desarrolló en los Estados Unidos. Y de igual manera se puede definir como un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada o estructurada. Cuando hablamos de información relacionada, quiere decir que, por ejemplo, una base de datos de lo que es manejo, por ejemplo, de artículos de una ferretería, tiene que buscar una base de datos que se relacione a la ferretería. Tiene que habilitarla de tal forma que dentro de una ferretería, muy pocas veces tú vas a vender artículos que sean por onza, por libra, por gramos. Tienes que acondicionar esa base de datos que te hable, por ejemplo, de unidades, que te hable de diseños, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la base de datos que vas a usar no es igual a la que vas a utilizar en una clínica, en un departamento de artículos que se venden por gramo, ¿verdad? Cada cosa entonces tiene que tener relación entre cada una de ellas. Desde el punto de vista informático, la base de datos es un sistema formado por un conjunto de datos almacenados en discos que permiten el acceso directo a ellos y un conjunto de programas que manipulen ese conjunto de datos, ¿ya? Conjunto de datos almacenados en discos, no nada más en discos. Ahora mismo tú lo puedes almacenar en la nube, puedes almacenarlo en un disco duro, puedes almacenarlo en un USB, puedes almacenarlo en un disco de la computadora, ¿ya? Cada base de datos se compone de una o más tablas que guardan un conjunto de datos, ¿ya? Definitivamente, pues, tiene que ver con lo que son tablas. Casualmente, el taller número 3 tiene que ver con lo que es creación de 3 tablas en Access. Cada tabla tiene una o más columnas y filas. Las columnas guardan una parte de la información sobre cada elemento que queramos guardar en la tabla. Cada fila de la tabla conforma un registro, como estuvimos viendo anteriormente, ¿verdad? En conclusión, se define una base de datos como una serie de datos organizados y relacionados entre sí, los cuales son recolectados y explotados por los sistemas de información de una empresa o un negocio en particular. Si ustedes observan aquí, no solamente las empresas manejan sistemas de base de datos, sino también lo hace cualquier tipo de negocio particular, negocio privado, siempre y cuando pues tenga la parte monetaria para adquirir un software que le maneje de manera eficiente toda la información que se manipula dentro de sus empresas. A ver, características de la base de datos. A ver, para terminar, características de la base de datos, muchachos. Faltan ahí 2 diapositivas solamente. Independencia lógica y física de los datos. Muy bien. Redundancia mínima. Acceso concurrente por parte de múltiples usuarios. Integridad de datos. Consultas complejas optimizadas. Seguridad de acceso y auditoría. Y respaldo y recuperación. Muy bien. Esa sería entonces la característica de lo que es la parte de las bases de datos. ¿Ok? Independencia lógica y física. La parte de cada dato tiene que estar independiente, ¿verdad? Está bien que se relacione, pero debe de manejarse de manera independiente, única, de manera física y lógica, ¿verdad? Redundancia mínima. No pueden haber redundancias o datos que se dupliquen dentro de una base de datos. Acceso concurrente por parte de múltiples usuarios. Nadie puede estar entrando a una base de datos a estar revisando o alterando información. Integridad de los datos. Cada dato debe manejarse de manera íntegra, única. Consultas complejas optimizadas.
Cada uno pues tiene la manera, debe haber un sistema de tal forma que usted pueda optimizar una consulta en tiempo real y de forma rápida. Seguridad de acceso y auditoría debe estar accesible a que cualquier otra persona de afuera venga y le haga una auditoría y pues lógicamente debe tener accesibilidad a eso. Y por último, el respaldo y la recuperación, o sea que usted puede entrar, guardar toda su información y recuperarla en determinados momentos. ¿Ok, muchachos? Entonces, esa era la parte pues que le tenía preparada para ustedes. Pasamos aquí antes de ir.